Bienvenidos. Qué gusto ver la iglesia más llena que el primer culto. Y qué bien que aquí estoy en mi iglesia. Pero el domingo pasado estuve en otra iglesia en Barcelona, pero muy parecida a nuestra iglesia en algunas cosas. Por ejemplo, fue un espacio más grande, más largo, que quizás entraban más de 200 personas, pero más o menos fue un mismo ambiente de que la gente entraba, 10:15, primer culto, luego a las 12:30 el segundo culto, después una comida, cada uno traía su comida y compartimos la comida. Me senté al lado de un chico cubano y me sentí bien porque tengo mis amigos cubanos aquí en mi iglesia también. Bueno, la verdad que fue la forma de mover las sillas, poner una mesa de ping pong, muchas nacionalidades. Así que la verdad que fue una buena experiencia y un aliento de que en Barcelona también y seguramente en otras partes hay iglesias que están respondiendo al pueblo de Dios en España en estos días. Así que fue muy lindo. Estuve en Barcelona porque estuve con un grupo de jugadores de vóley y identifiqué, un poco con tú, Laura Sofía. La verdad que fuimos a las playas para jugar vóley, pero un grupo de chicas que realmente estaban muy comprometidas, muy alegres, llamaba mucho la atención. No sabe, yo estaba más bajito que algunas de ellas, así que tenía un buen nivel de vóley y cuando jugaban, realmente ellas llamaban la atención y la gente se acercaba, la gente quería estar con ellas y ellas fueron chicas que fuimos con el motivo de dar luz y testimonio para Cristo. Invitaba a la gente a que participara en cualquiera que quería. Se hicieron un espacio y realmente fue impactante. Las chicas fueron muy alegres. En el metro, ellos siempre se pusieron de pie. Imagínense, 16 de pie. En el medio, todo el mundo está mirando, normalmente estaban muy alegres, riéndose, hablando, y solamente ellas, por ser quienes eran y lo que hacían, llamaban la atención, pero fueron también bien preparadas para poder hablar de su fe en Cristo, hablar con las personas que se acercaban, y hay historias muy preciosas. Cada mañana nos encontramos a escuchar qué es lo que el Señor hizo, las historias. Una fue lo que me hizo acordar de ti, Laura Sofía, es que un chico jugó con una de las chicas y jugó largo, y fue muy lindo. El chico, buen jugador, y se estaba yendo cuando una de las niñas decía, no hemos hablado con él. Ella fue corriendo, lo agarró, y yo después me acerqué. Pero ella ya estaba hablando con él y después cuando yo me acerqué me di cuenta que es un joven argentino. Entonces le pude hablar en argentino y se puso muy contento. La verdad me abrazó, y 25 años, la edad de mi hijo. Y fue muy lindo hablar con este chico, pero después nos dimos cuenta de que él sí era una persona que realmente estaba buscando, estaba un poco inquieto. Y él decía que en el transcurso de la conversación decía que hace un mes había comprado un libro, una Biblia. Y estaba empezando a leer la Biblia, algo que no había hecho antes, pero y yo tenía una copia en español. Casi repartimos en inglés porque la mayor parte de la gente era gente que hablaba inglés. Tenía uno y le di estos de los evangelios a este chico y se puso tan contento. Dice, lo quiero leer ya. Y voy a mi casa a leer este librito. Así que yo pienso que hay muchas historias de lo que por la misma forma
que se manejaba las chicas en la playa, su alegría, su buen nivel y la bienvenida siempre impactó a muchos. Así que doy gracias a Dios por esta experiencia. Y Iván me pidió hablar de la multiplicación. Eso es lo que estamos hablando este mes. ¿Cómo podemos seguir multiplicando nosotros nuestros números y no agregar, no sumar, más multiplicar? Esa es la visión que tenemos. Dios nos ha traído una familia cubana, Nordland, Katia, sus hijos, y nos han dado aliento. Han hablado de algo que Dios ha hecho en Cuba, que ha producido más de 20,000 grupos en todas las 13 provincias, de un pueblo en el centro de Cuba, y lo que Dios ha hecho. Y Dios ha permitido casi milagrosamente que estén aquí con nosotros y han compartido. Y hemos recibido su formación, estamos haciendo un poco de seguimiento y estamos hablando que nuestros grupos de conexión, que sean grupos de conexión donde no solamente para nosotros, sino que cómo podemos invitar gente o cómo podemos tomar de un grupo. En el caso de Hugo Estela, lo comentamos en el primer culto, ellos ya van a tener un culto, van a ser 3 casas. Así que estamos tomando pasos. Pero ¿qué es lo que nos hace falta en este próximo tiempo para seguir el ímpetu de lo que estamos hablando y viviendo? Necesitamos seguir tomando pasos. Y eso es lo que quiero hablar hoy. ¿Pueden ir para atrás? Perdón. ¿Qué te parece? ¿Se puede poner lo de que tenía Lidia? ¿Qué te parece eso es como listo para cosechar, ¿no? Ese grano atrás en el fondo. Pero dice en Mateo 9, 36 a 37, al ver las multitudes, Jesús dijo, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Quiero destacar un punto con nosotros, porque son 2 veces en nuestro texto hoy de que decía que Jesús tenía compasión. Y eso me provocó en mí. Tengo compasión por la gente. Tú ves la gente en Barcelona, en las playas, o tú ves gente aquí en Alaurín de la Torre. Parece que todo está bien, ¿no? No, si tú solamente ves y ves lo que ves, quizás no vemos lo que Jesús vio. Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque por abajo de lo que vemos con los ojos físicos, Él vio que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta es una imagen de estas chicas en el metro. La verdad que pasamos muchísimo tiempo en el metro en Barcelona. Es como la gente se mueve y es extenso y tuvimos que movernos de casi al aeropuerto, a las playas, a veces a una iglesia. Y las chicas se pusieron así, siempre, de pie. Aunque habían asiento, a veces había, no mucho, pero a veces aun cuando había donde sentarse, se pusieron de pie. Ahí no están riéndose demasiado, pero sí, se reían y llamaban la atención. Pero yo en estos viajes muchas veces estaba mirando a la gente, fijándome un poco más enfocado y detenido en la gente, y vi mucha gente que, como decía Jesús, desamparada, triste, abrumada, en una situación, no sé qué tenía, pero realmente no estaban bien. Y me pregunté a mí mismo, ¿realmente siento compasión para la gente?
La mayor parte de la gente que no tiene a Cristo, que no conocen, todavía no han vivido la experiencia de contar con Cristo en sus vidas, de tener el Espíritu Santo al lado, de estar viviendo la plenitud de la bendición que recibimos en Cristo Jesús. La gente está haciendo todo en su propio esfuerzo y a veces no es suficiente. Y a veces, y yo vi gente, pero mal, muy mal. Y eso me provocó y me hizo pensar, Jesús vio a la gente con compasión. Y creo que estoy pensando, nosotros hemos sido desafiados de parte aquí en España, cuando vino Norland, la familia, más desafiados. Hemos recibido capacitación, seguimos orando por el pueblo, pero ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué hacemos para seguir el ímpetu y crecer más? Tenemos que seguir avanzando, no podemos quedarnos como estamos ahora, porque hay mucha gente en este pueblo. Seguramente que Dios tiene su mano sobre ellos. Así que la forma que lo hicimos esta semana fue así. Armamos 2 canchas de vóley, y eso fue un domingo o de un día de sol. No siempre había sol, pero un buen día. Y jugaron las chicas, y ves que no solo son las chicas, estaban la gente. Y la gente jugaba y buscaba con intencionalidad la forma de conversar y preguntar. Y a veces habían conversaciones largas que se mantenían. Por ejemplo, ese fue un estudiante pakistaní. Y esas chicas estuvieron largo tiempo hablando con él. Y así fue. Muchas veces repartimos, dimos lo que usa Malcolm, una forma de iniciar la conversación. Le regalamos los evangelios en inglés, en castellano cuando hacía falta, y estamos buscando. Cuando alguien respondió bien, y hay historias. A mí me encantó las veces cuando nos sentamos y escuchamos. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué experimentaste? ¿Qué es lo que el Señor hizo? Hizo mucho, pero uno más que me destaca a mí es que jugó un ucraniano casi toda la tarde, y le encantó y estaba allí jugando, pero la mujer estaba, y luego me enteré que era una rusa, estaba lejos, y me dijo que esta es su esposa, y fui y la saludé. Decía que estamos viendo a tu marido jugando, pero ella apenas me saludó, estaba fumando, y una niña que estaba ahí. El día siguiente, después de todas las chicas que estaban hablando con este hombre que había estado mucho tiempo, volvieron juntos, ella bien, sonriendo, vestida bien, con ánimo. Y cuando salimos me abrazó casi, me besó, y muy agradecida por lo que estaba pasando en su marido, en ella. Y realmente habían muchas experiencias de que el hecho de que tuvimos compasión, mostramos interés, nos acercamos, invertimos tiempo en ellos, producía una respuesta muy buena. Eso es todo el grupo, y se puede imaginar, ¿no? Llama la atención. Es un grupo de chicas que en la playa la gente venía a ver, veía jugando bien, se quedaba, ellas las invitaron a jugar, y así empezaba todo este proceso de abrir puertas para compartir el Evangelio. Ahora, mi pregunta es esta: ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los siguientes pasos para seguir adelante en esta visión de queremos ser una iglesia que estemos alcanzando nuestro pueblo, que estemos multiplicando? Y una de las cosas que he comentado, de que miramos a la gente con compasión y vemos más allá de lo que se da a la vista física. Pero también lo primero que Jesús dijo y hizo cuando dice esto: la cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Piden al Señor de la cosecha que envíe obreros.
Y el siguiente línea dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar los espíritus malignos y de sanar toda clase de enfermedades. Así que evidentemente Jesús entendió de que iba a ser necesario, iban a enfrentar situaciones donde iban a haber gente enferma, iban a haber gente con demonios. Así que lo hizo. Yo he tenido experiencias. En Argentina, Carlos Aracondia fue un evangelista muy conocido y tenía la carpa de liberación y teníamos en nuestra iglesia el que estaba responsable. Y decía que cada año quizás 100,000 personas fueron liberados de demonios. Eso fue en los años 80 en Argentina y 90. Y amigo africano, la historia que conté en el primer culto, no sé si hay tiempo, pero bueno, se escucha de cosas maravillosas que la gente hace en el poder, en el nombre de Jesús, en situaciones donde no tienen acceso y están en contra. Y el caso de un pueblo africano, la persona fue de Sierra León, entonces está en esta zona del Sahel, donde choca el Islam del norte y el cristianismo, y este joven que yo conocí después, estuve un día y me contó la historia él mismo, pero que tiene que pasar de una ciudad a otra, y lo único que tenía que hacer, asegurarse, es de no quedar en esta ciudad donde el jefe estaba muy en contra del cristianismo y era peligroso. Entonces cuando están pasando, llegan al cruce y ahí la moto se quedó, la moto se rompió y no podía seguir más. Entonces no tenía opción, tenía que empujar la moto a este pueblo que no quería. Pero a la vez él me decía, sentía que el Señor me estaba preparando para algo. Y cuando llegó, vio de que la gente estaban haciendo, llorando las mujeres y estaban preparando para llevar la esposa del jefe que había muerto poco antes a hacer el entierro. Este joven sintió de Dios de pedir, ¿puedo orar? Somos creyentes, creemos que Dios puede hasta levantar los muertos y el hombre le dio permiso. Entonces él empezó a orar y oró y oró y oró 1 hora y no pasó nada. Yo me maravillo de que siguió orando. ¿Cuántos de nosotros si oramos 1 hora y no pasa nada decimos, bueno, ya hemos intentado, hemos hecho lo que pudimos? Pero cuando la gente empezó a inquietarse, decir al jefe, mira, ¿qué pasa? ¿Quién es este hombre? Tenemos que seguir adelante con el proceso. Él respondió orando más fuerte. Dice que yo me levanté la voz casi gritando, diciendo, clamando a Dios. Y decía, en unos minutos más empezó a sentir un poco de calor en esta mujer, en su cuerpo. Y poco tiempo más y ella abrió sus ojos y estaba viva. Y el hombre decía, no te vayas, no puedes irte, quédate esta noche aquí con nosotros. Mañana nos cuenta qué ha pasado aquí. Entonces esto fue algo que Dios usó, lo que Él permitió que este joven levantara, la esposa del hombre jefe, que 73 personas tomaron decisión de fe el día siguiente y esto fue el comienzo de 10 iglesias. Pero eso fue como que Dios usa poderosamente a veces cuando estamos preparados y expectantes y tenemos fe de creer de que si Dios nos llama a enfocarnos en nuestro pueblo, queremos ver gente en el pueblo conociendo a Jesús, formándose en discípulos, haciéndose discípulos para ser discípulos. A veces hay situaciones difíciles,
de necesidad de sanidad, necesidad de liberación. Y me llamó la atención de que Jesús dice, la cosecha es lista, obreros pocos, ora al Señor de la cosecha que envía, y cuando envía, los siguientes, los obvios que van a salir son los 12. Y cuando los 12 están por salir antes, Él hizo lo que hizo. Los llamó y les dio poder para liberar y para sanar. Entonces me pregunto a mí mismo, ¿esto es solo para África, Sudamérica, Asia, o la iglesia europea, la iglesia española, la iglesia en América también debemos estar haciendo eso? Yo creo que es la misma Biblia, somos de la misma iglesia de Cristo y les quiero desafiar, estoy desafiándome. Debemos, cuando el Señor nos dice, cuando el Señor abre una puerta, hay algo que ha pasado, que aprovechemos y con fe decimos, Señor, si siento que tú me estás diciendo orar por esa situación, yo creo que me gustaría que estemos pensando, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Estamos desde hace años orando por el pueblo. Hemos recibido ya más formación, más conocimiento de cómo podemos hacer. Pero para Jesús, Él vio necesario este paso de decir, tiene que tener el poder de expulsar demonios y liberar a personas de la enfermedad. Había más instrucciones en estos siguientes páginas, pero tenemos que creer, el reino de Dios está cerca. ¿Creen que eso del reino de Dios en Alvarenga de la Torre está cerca? Tenemos mucho tiempo que no hay mucha iglesia aquí en un pueblo, ya no es un pueblo, ya es ciudad, ¿verdad? De 50,000 quizás. Pero el reino de Dios, dice Jesús, que está cerca. Está cerca si vamos y hacemos como hacían las chicas en Barcelona ahora. Estamos hablando de nuestra fe, nuestro testimonio con el gozo del Señor. Busca a alguien que sea digno de confianza, busca a las personas de paz. Si no pasa nada. Deja a esta persona, busca quien sea la persona de confianza, de paz. Diles la paz sea con vosotros. Que sean astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. No tengan miedo. Son actitudes y características que aparecen en todo lo que el Señor Jesús está diciendo a los discípulos antes de mandarles. Pero son cosas que debemos decir, ok, el reino de Dios está cerca. Si yo lo creo, entonces voy y estoy buscando las personas correctas. Y no siempre encontramos en la primera persona, pero seguimos dándoles la paz, sean astutos, sin miedo. Y así es como que podemos seguir tomando pasos. Es mi reto para mí mismo y estoy queriendo presentar esto como un reto y una pregunta. ¿Cómo seguimos? Bueno, los resultados en el caso donde Jesús envió los 12 son muy alentadores porque tenemos dos ópticas. Lucas escribió entonces los seguidores, ellos se fueron y obedecieron. Los seguidores de Jesús fueron por todos los pueblos anunciando la buena noticia, sanando a la gente en todas partes. Me llama la atención las frases como todos los pueblos, todas partes. Decía a la gente, Marcos dice, que cambiara su manera de pensar y de vivir. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Los 72, en otro pasaje después, estaban tan felices, hasta los demonios se someten en tu nombre. Pero no dice tanto aquí de los 12 su respuesta, pero tiene que haber sido una experiencia maravillosa de que fueron enviados por Jesús. Dice que la cosecha es lista, los obreros pocos vayan y pudieron hacer lo que hacían.
Gloria a Dios. Ojalá que probemos, que intentemos, que no estemos perdiendo esta bendición porque tenemos poca confianza o poca fe de obedecer lo que Jesús dice. Después, claro, Jesús quería reunir a los apóstoles para que le contara todo lo que habían hecho y enseñado. Yo hablé un poco de estos ejemplos que vivimos en las playas de Barcelona ya. Pero claro, están reunidos, están hablando, pero estaban en un lugar abajo que dice muy ruidosos, concurrido y no tenían tranquilidad. Entonces él decía, vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un rato. Y fueron a un lugar despoblado. Pero algo pasó. Algo pasó. Venía mucha gente. Venía una multitud. Cuando Jesús bajó del bote y vio una multitud tan grande, ese lugar despoblado, entre comillas. Y otra vez, por segunda vez, dice esto mismo. Tuvo compasión por ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y quería resaltar el hecho de que una oveja sin pastor está totalmente vulnerable, no se puede defender. Alguno ha estado cerca con las ovejas, sus dientes solo sirven para comer, grama, pasto, no pueden hacer nada con sus pies, no pueden defenderse, necesitan el pastor. El año en Marruecos, cuando terminó Ramadán, tenía un buen amigo, Ali, que quería invitar a mi familia y fuimos a comer la primera noche de la fiesta post-Ramadán con ellos. Pero este día me invitó a su casa para preparar la oveja. Entonces vino el hombre de la carnicería para ayudarlo, trajo la oveja. ¿Qué hizo? Vino, lo agarró, lo puso la nuca para atrás y lo cortó. Y hasta que sangró y de a poquito murió rápido. ¿Qué hizo para defenderse? Nada, apenas sonido. A mí me llamó la atención y me hace mejor apreciar. Eran cuando vio la gente, Jesús sentía que eran como ovejas que no tienen pastor. Y ahora entendía, una oveja que no tiene pastor es una oveja que no tiene las posibilidades de sobrevivir, nada. Así que quería hacer un debriefing, pero lo que tomó prioridad por la compasión que tenía Jesús fue de que no podían descansar un rato, tenía que dar la alimentación a los 5,000. Eso quiero destacar, la compasión que creo que debemos estar tratando de despertar en nosotros mismos. No estamos tan enfocados, nuestra tendencia es de enfocarme a mí mismo, a nosotros, a nuestras cosas, necesidades, obligaciones, viajes, lo que sea, y tratar de también reservar parte de nuestra capacidad mental de ver a la gente, apreciar quizás lo que están viviendo y sentir la compasión que merecen. Porque lo que yo vi en el metro de Barcelona fue mucha gente que obviamente estaba muy mal y no había nadie hablando, nadie habla, están solos. Y eso es lo que creo que lo que Jesús veía. Así que la debriefing tuvo que postergarse y incluso tenían que seguir yendo. Entonces mandó a los discípulos en el bote, en el lago, y él subió al monte a orar. Y evidentemente la oración es algo que hacemos, seguimos haciendo, pero no tenemos que aflojar de ser una
congregación de oración, y orando específicamente por esto. Señor, queremos impactar, queremos ver puertas abiertas en Adorín de la Torre, queremos ver multiplicación en nuestro pueblo. No hay que dejar de orar, y Jesús no lo hizo. Mandó a los discípulos en el bote, subió a un monte a orar. Cuando terminó de orar, él se puso sobre el agua. Conocen la historia, cuando subió al bote, todos asustados, Pedro salió y caminó. El momento que subió al bote, el viento calmó. Los discípulos lo adoraron y dijeron: tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Que también me llama la atención. Creemos, mi primera pregunta, ¿sentimos compasión? Y mi segunda es, ¿verdaderamente creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Yo sé que todos vamos a decir que sí, pero en la práctica, en nuestras maneras de responder a situaciones, yo lo creo realmente. Él es el Hijo de Dios. Porque ahí fue y ponían a los enfermos en las plazas, le rogaban que tan solo los dejara tocar el borde de su manto. Y dice, todos los que lo tocaban quedaban sanos. Los discípulos estaban viendo cosas tremendas, tremendas. Todos fueron sanados, que apenas tocó la ropa de Jesús. Cosas increíbles. Y eso es lo que creo que tenemos que crecer más en realmente en nuestro creer, en que Dios, en este pueblo donde parece que todo está bien, que la gente tiene lo que necesita, todo el mundo está sin mucha necesidad, que no es así, pero no vamos a poder entender o ver o encontrarnos con las reales necesidades si no tenemos compasión, si tampoco estamos seguros de que Dios me está pidiendo a que yo sanara o que yo libera a una persona, o que si no estoy abrazando de todo mi fuerza, Dios es el Hijo de Dios que está conmigo. Así que todo dice que en la enseñanza que siguió es que Jesús dice que Él es el pan de vida. Todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi discípulo. Nunca lo rechazaré. Pero también decía, nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y eso fue fuerte. Eso fue una cosa que decía que no entendemos, no lo podemos aceptar. ¿Y cuál fue el resultado? Habla de los muchos discípulos. Había muchos discípulos allí, no solamente los 12, y los muchos decían, su enseñanza es difícil. ¿Quién puede aceptarla? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo permita. Fue la razón por la cual muchos de sus discípulos lo abandonaron y no lo siguieron más. Discípulos, no creyentes, discípulos decían. Entonces, yo creo que nosotros debemos estar luchando y considerando dónde estamos, porque al contrario, los 12, no los muchos, los 12, Jesús le decía, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Simón Pedro, lo sabemos muy bien, le contestó, Señor, ¿a dónde iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios. Una declaración maravillosa. Pero creo que eso es la pregunta. ¿Somos creyentes o verdaderamente somos discípulos? Y discípulos que abrazamos todo lo que nos dice Jesús. Todo lo que nos muestra que es parte de ver multiplicación, ver movimientos, ver discípulos haciendo discípulos y lo que hacían los primeros siglos después de que Cristo subió al cielo.
La multiplicación requiere verdaderos discípulos. Yo creo que yo veo a este grupo y veo personas que dirían como yo, sí, tengo compasión, sí, creo, sí, veo necesario todo esto. Pero en la práctica, ¿cuánto oramos para la liberación de una persona que está atado por el enemigo? ¿O cuánto estamos dispuestos a orar por la sanidad, creyendo de que Dios lo puede hacer? Estamos escuchando de que todo el tiempo en otras partes esto está ocurriendo. Y yo me desafío a mí mismo a abrazar lo que decía Jesús a nosotros cuando somos discípulos, que recibimos, ellos recibimos y implementamos esta clase de oración, esta clase de compasión y esta clase de decir yo estoy 100% comprometido a esta visión y vamos adelante. Y animemos los unos a los otros a decir de que Dios nos ha encaminado, nos está moviendo en esa dirección. Tenemos el apoyo del pastor. Dios trajo de una forma increíble a una familia cubana que nos quiere ayudar, está ayudando, nos están dando capacitación. Y ahora seguimos avanzando. Mi aliento de este día es que seguimos tomando pasos. ¿Cómo podemos avanzar más para ver más fruto, para ver más de lo que Dios quiere hacer en nuestro pueblo y en nuestras vidas también? Amén. Tenemos cada vez más jóvenes y creo que este argentino ya va a ser otro joven, que el joven que cuando abraza ya está. Y tenemos niños, tenemos personas que creo que queremos no quedarnos como hemos estado siempre. Queremos seguir avanzando, creciendo, siendo más fructíferos. Así que queremos animarnos. Oramos y pedimos que Dios nos dé lo que Él quiere que recibamos de este mensaje. Padre, gracias porque hemos visto cosas maravillosas en tu palabra, Señor. Vemos que tú, Jesús, eres el Salvador que quiere y tú tienes compasión. Y la sanidad que hiciste, lo que vimos en este pasaje, todo lo que tocara aún el borde de tu ropa fueron sanados. Y Señor, las cosas que tú has hecho por la misericordia que tú sentías para el pueblo, es maravilloso, Señor. Y queremos seguir avanzando, no queremos aflojar, no queremos quedarnos, queremos seguir diciendo, Padre, ¿qué más tienes? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pedimos que des tu mente al pastor, a los pastores, los ancianos, los que están liderando áreas de ministerio, Señor, y a todos nosotros, ¿qué es lo que tú estás pidiéndonos? De seguir adelante, impactando a nuestro pueblo. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.